El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios que podemos continuar escudriñando la palabra del Señor, donde la dejamos la última vez. Hicimos un pequeño paréntesis porque estuvimos hablando acerca de la vida de Harry Ironside, dentro de los héroes de la fe que estamos viendo también en el mes de la Biblia y en el mes de la Reforma Protestante, como estamos ahora en el mes de octubre. Y otro paréntesis más, porque estuvimos hablando de las 95 tesis de Martín Lutero, ¿sí? Conmemorando justamente la Reforma Protestante. Esto fue hace unos días atrás, aquí en este lugar. Mensaje que no ha quedado grabado, fue un mensaje de día martes, pero allí pudimos estar haciendo un análisis de las 95 tesis de Martín Lutero. Las vimos, ¿cierto?, por encima, como para darle un repaso de qué se trataba, ¿no? Aquello que dio inicio justamente a la Reforma Protestante, ¿no? De qué se trataban esas tesis. Pero en cuanto a la predicación de la carta a los Hebreos, que estuvimos viendo el capítulo 9, ahora usted va a abrir su Biblia junto conmigo en el capítulo 10, ¿sí? Carta a los Hebreos, el capítulo 10. Pero en el capítulo 9 le quiero recordar brevemente de qué se trató, una predicación que sí está grabada, que está allí en internet, está en YouTube, como si usted la quiere refrescar. Estuvimos hablando acerca del mejor santuario y vimos el santuario celestial. Dijimos justamente que este santuario está ya presente Cristo, que Él es sumo sacerdote, que Él entró allí al tabernáculo amplio, perfecto, no de esta creación, sino el celestial. ¿Por qué medio? Dijimos a través de su propia sangre, por su propia sangre y no con sangre ajena, ¿no? Y con cuánta frecuencia Él se presentó en el tabernáculo verdadero, una sola vez para siempre. Eso lo vimos en el capítulo 9. ¿Y cuál fue el resultado? Fue la eterna redención. Una palabra que ha aparecido, o un grupo de palabras que han aparecido muchas veces en la carta a los Hebreos, la eterna redención, el carácter de eternidad de la salvación. Por eso Hebreos yo creo que es una de las cartas que más habla justamente de la seguridad de la salvación, de que nuestra salvación es segura en Cristo. Como escuchaba estos días una predicación del pastor Miguel Rosell, un pastor español realmente que me gusta muchísimo escucharlo. Él decía, ¿no?, que la salvación en cuanto a su origen, en cuanto a la salvación en sí mismo, en cuanto a su mantención y en cuanto a su resultado final, todo es una obra de Dios. Nosotros simplemente somos receptores por la fe. Nuestra única parte es la fe en cuanto a la salvación. Pero la salvación en sí misma, la recepción de la salvación, el mantenimiento de la salvación en nosotros y el resultado final es una obra de Dios. Está garantizada por Dios mismo, O sea que la salvación no depende de si me porto bien, me porto mal. No depende si hago buenas obras o no hago buenas obras. A ver, el que es salvo hará buenas obras. El que es salvo vive en santidad. No puede producir otro fruto porque su nueva naturaleza le conduce a eso. Como diría el doctor Lehmann Strauss, nunca se puede separar la seguridad de la santidad. Son dos términos que van absolutamente juntos. Estamos seguros en Cristo, pero esa seguridad está acompañada y está reflejada por una vida de santidad, porque siempre aparecen los vivillos de siempre, ¿no? Siempre aparecen aquellos pícaros que quieren decir, bueno, los que enseñan la seguridad enseñan el libertinaje. Nunca nosotros hemos enseñado el libertinaje, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad y la santificación, vamos a ver algo en esta predicación, también es una obra de Dios en nosotros, porque la santificación es un proceso, es un proceso que comienza en Dios, Dios sigue haciendo en nosotros y lo culminará en algún momento con la glorificación. Eso lo vamos a ver en una parte importante en la predicación de hoy. Y en cuanto dijimos también que Él se ofreció mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo, su ofrecimiento fue inmaculado, y también que vimos que Él tiene poder para limpiar nuestras conciencias, ¿no?, del pecado, y con el propósito, por supuesto, de servir. Y la superioridad de este santuario es que no es de este mundo, es definitivo, es original, es accesible para todos, es de la nueva creación, es una obra divina, es mediante la sangre de Cristo, es eficaz para salvar perpetuamente y da una garantía absoluta.
Ese fue el resumen de la predicación anterior, insisto, si usted la quiere buscar, allí está en internet disponible. Y veamos en esta noche, con la ayuda del Señor, ya el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 14 hemos compartido en esta noche. Y vemos, hermanos, como venimos viendo la superioridad de Cristo sobre los ángeles, superioridad de Cristo sobre Aarón, sobre Moisés, sobre los profetas, sobre el tabernáculo anterior. En este caso veamos un sacrificio superior. El sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Por lo menos vamos a ver en esta noche unas 3 razones. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es superior a los del Antiguo Testamento? Primera razón, es superior a los sacrificios antiguos. Este sacrificio es superior a los sacrificios antiguos. Los versículos 1 al 4 van a tratar aquí, justamente dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mis hermanos, aquellos antiguos sacrificios fueron basados bajo la sombra de la ley. ¿Sí? La ley era sombra, era simplemente una maqueta, como hemos dicho en otras ocasiones, de lo que está en el cielo, de lo verdadero. Entonces la ley se manejaba en base a maquetas, a figuras, a sombras. Y aquellos sacrificios fueron basados, los del Antiguo Testamento, justamente en sombras, en maquetas, en cuestiones provisorias. Como dice aquí el versículo 1. Nunca pueden, no tienen no la imagen misma de las cosas. No es la imagen propia, sino que es simplemente una sombra. Dice también el versículo 1, ya que no pueden perfeccionar. Y la palabra perfeccionar tiene que ver con hacer apto, con hacer eficaz. Un israelita participaba de un sacrificio en el Antiguo Testamento, pero este sacrificio no tenía la capacidad de hacer apto a la persona. No lo perfeccionaba, no lo capacitaba, no lo hacía estar en un estado ideal en el cual Dios aprobara. Dios mismo había instituido que esto era provisorio, era un sistema simplemente pasajero, momentáneo, hasta que viniera el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ¿cierto? E hiciera el sacrificio perfecto. Entonces, no pueden perfeccionar, no pueden hacer eficaz. No nos podemos nosotros aferrar a la ley, ya sea a los sacrificios, al cumplimiento de la ley, a las ordenanzas de la ley, para agradar a Dios. Porque toda la ley contiene simplemente sombras, contiene simplemente figuras
de cosas momentáneas, aquello es momentáneo, sino que esos son figuras de cosas eternas, celestiales, perfectas, permanentes. Pero esos sacrificios no podían hacer apto, no podían hacer eficaz a la persona. Queda demostrada, ¿no?, en la continuidad de los mismos. Fíjese el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, justamente. Si el sacrificio del Antiguo Testamento podía limpiar el pecado, podía perfeccionar a las personas, bueno, una vez que alguien participaba de un sacrificio, dice aquí el autor a los Hebreos, ya no necesitaría volver a participar de otros, ¿verdad? Si un sacrificio puede quitar el pecado, ¿para qué tener otro sacrificio más? En cambio nos va a decir luego que Cristo se ofreció ¿cuántas veces? Una sola vez, porque con una sola vez es suficiente. Y allí tiene la calidad justamente el contraste, ¿no? Lo permanente del sacrificio de Cristo, lo temporal del sacrificio establecido en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, es absurdo y es ridículo, lo hemos dicho ya muchas veces aquí a lo largo de la carta a los Hebreos, que nos aferremos al Antiguo Testamento como una norma para agradar a Dios. Ni aun los 10 mandamientos son una norma para agradar a Dios. Hay personas, mis hermanos, que dicen, la regla de vida para el cristiano son los 10 mandamientos. No lo son, mis hermanos. El cristiano no está llamado a vivir bajo los 10 mandamientos, porque eso lo pondría nuevamente bajo la ley. Y la ley era provisoria, era mientras tanto. En la gracia, cuando hemos venido a Jesucristo, la ley no está externa a nosotros, está interna a nosotros. Como lo va a decir este pasaje, más adelante, ¿no? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, versículo 16, pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, la ley del Antiguo Testamento era un sistema externo que le marcaba al hombre lo que tenía que hacer provisoriamente. Ahora, en Jesucristo, mis hermanos, lo que hace el Señor, lo que hace nuestro Dios, es en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente escribir su ley. Por lo tanto, el creyente guarda la ley, no como algo que esté afuera, sino algo que está dentro. A ver, si nos explicamos de otra manera. La pregunta sería, ¿un árbol de peras hace mucho esfuerzo para producir peras? Él se plantea diciendo, bueno, yo soy un peral, se supone que tengo que dar peras, así es que voy a poner mi mejor esfuerzo, voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer, voy a tratar de aprovechar todo el sol, voy a tratar de tomar muchas aguas para ver si logro producir una pera. ¿Saben qué, mis hermanos? El árbol de pera produce peras. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, porque eso es lo que tiene dentro. El creyente, por naturaleza, porque lo tiene dentro en su corazón grabada la ley de Dios, produce agradar a Dios, produce como resultado la santificación, produce, mis hermanos, una vida que le agrada al Señor. No es como los fariseos diciendo, tenemos una ley allí externa y yo quiero cumplirla. No. Tiene la ley por dentro. Su naturaleza ha sido cambiada, su corazón ha sido cambiado, su mente ha sido cambiada. Por lo tanto, lo único que puede producir son frutos dignos de arrepentimiento. Este es el resultado lógico, este es el resultado natural de una persona. Mis hermanos, la vida cristiana no se trata de un esfuerzo por tratar de agradar a Dios. Nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia o a venir digamos, a la, llamémosles así, la religión cristiana evangélica para tratar de agradar a Dios. Hermanos, no lo va a conseguir nunca. No se puede conseguir. ¿Sabe por qué? Porque como el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo, el que no ha cambiado internamente, ¿y cómo va a cambiar internamente? Necesita una nueva naturaleza, necesita nacer de nuevo. Cuando la persona es transformada por el Espíritu de Dios y a través de la palabra de Dios, se produce un corazón nuevo, es engendrada una nueva vida. Esta nueva vida agrada a Dios por naturaleza, no se esfuerza. No se esfuerza, mis hermanos, por orar, no se esfuerza, mis hermanos, por congregarse, no se esfuerza por estudiar la palabra. ¿Sabe por qué?
porque su naturaleza eso es lo que desea. Si yo no estoy deseando las cosas espirituales, ¿sabe qué significa eso? Lo más probable es que no nací de nuevo. Entonces, cada uno de nosotros debería plantearse, ¿por qué a mí, por ejemplo, me cuesta tanto? Y estos días teníamos una charla, ¿no? Allí un poco ríspida, ¿no? En algunos medios, ¿no? Acerca de el discipulado, mis hermanos. A ver, ¿por qué a un creyente le costaría estudiar la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Si es creyente, ama la Biblia. Si es creyente, ama congregarse. Si es creyente, ama compartir con los hermanos en el culto. Ahora, si no es creyente o es creyente pero anda muy en la carne, lo va a discutir. Y va a decir, ¿y por qué? Y va a decir, yo estoy cansado. Y va a decir, para mí es mucho esfuerzo. Es que humanamente se está esforzando en algo que no va a lograr nunca. Humanamente no se puede agradar a Dios. Humanamente no se puede servir a Dios. Humanamente no hay una sola persona que logre hacer lo que Dios espera. Pero cuando dejamos que el Señor actúe en nuestro corazón y le decimos, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, transforma mi vida, haz una nueva naturaleza en mi interior, el resultado, ¿sabe cuál va a ser? Que uno ama la Biblia, que uno ama estudiar la Biblia, que uno ama el congregarse, que uno ama el ofrendar, que uno ama estar en comunión con los hermanos. Eso va a ser el producto natural. No es un esfuerzo, mis hermanos. Ya en el Antiguo Testamento, también a través del profeta Zacarías, la Escritura dice, no es con ejército ni con fuerza. ¿Con qué es? ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Cuál sería la respuesta? Con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso, mis hermanos, a veces cuando uno está, en cierta forma, luchando con las personas, yo retrocedaría un paso más atrás y me preguntaría, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes una nueva naturaleza? Porque si tienes una nueva naturaleza, tienes nuevos deseos. Antes uno deseaba la carne. Estoy cansado, quiero estar en mi casa. Pero ahora, como está el Espíritu de Dios en mí, me dice, sí, estás cansado, tu carne quiere estar en tu casa, pero el Espíritu puede vencer los deseos de la carne, dice, pero voy a ir al culto, a alabar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza. Este año ha surgido mucho esta palabra y este tema y estos términos de decir, hermanos, la vida cristiana es un nuevo nacimiento. Cuando yo como creyente, entre comillas, me paso discutiendo las cosas espirituales que tengo que hacer, yo me pregunto, ¿estamos hablando con un creyente o con un inconverso? Imagínese que si usted tuviera que discutir con un pastor, pastor, ¿y usted por qué no viene a la iglesia? Usted diría, pero se supone que los pastores vienen a la iglesia, se supone que los pastores se congregan. Ahora, si tenemos un pastor que no se congrega, que no viene a la iglesia, que no lee, que no estudia, que no tiene ningún interés por las cosas espirituales, por más que sea pastor, ¿sabe qué? Es un inconverso, que le dieron un cargo al frente de una iglesia. No está reflejando una nueva naturaleza. En nosotros, hermanos, y esta cuestión tenemos que plantearnos seriamente. He nacido de nuevo. ¿Por qué en mí no hay deseo por las cosas espirituales? ¿Por qué yo voy a cuestionar las cosas espirituales? ¿Por qué? Si la vida de Dios está en mí, naturalmente yo amo y quiero las cosas de Dios. No las discutiré, simplemente las amaré y me sujetaré y mi vida caminará por un carril que para mí es amplio y espacioso. ¿Se acuerdan del Salmo 84? A mí me encanta el Salmo 84, ¿no? Hablando del congregarnos. ¿Cómo dice el Salmo 84? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué anhela mi alma? Fíjese que no dice, y bueno, la ley dice que yo tengo que ir al templo. No. David ni menciona ese asunto. ¿Cómo dice David? Anhela mi alma y aún ardientemente desea ¿qué? Los atrios de Jehová. Fíjese, ese es el corazón nacido de nuevo.
La vida cristiana comienza cuando hay un corazón que ha nacido de nuevo. Por eso es importantísimo que nos planteemos, yo he nacido de nuevo. Si yo no deseo las cosas espirituales, si yo no deseo el congregarme, el orar, no deseo el estudiar la Biblia, no deseo estar con mis hermanos, ¿he nacido de nuevo? Hay dos respuestas, como dijimos recién. Una es, no nací de nuevo. Otra respuesta es, nací de nuevo una vez, pero estoy viviendo tan carnalmente que no hay ninguna diferencia entre mí y alguien del mundo. Y por eso cuestiono todo. Y allí viene la lucha de la carne, ¿no? Hermanos, dice la palabra del Señor que si aquellos sacrificios del Antiguo Testamento fueran eficaces, no habría necesidad de repetirlos. Pero hay una necesidad de repetirlos porque no limpiaban, no transformaban, no creaban un nuevo corazón. Como dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, yo fui limpio de pecado, fui perdonado de pecado, ¿para qué voy a ir de nuevo a presentar sacrificios? Y cuando uno viene a Jesucristo, mis hermanos, cuando viene a Jesucristo y ha nacido de nuevo, mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz del Calvario. Yo no necesito que Jesucristo suba a la cruz de nuevo para morir por mí. Me puedo haber quedado. Me puedo haber momentáneamente apartado de los caminos del Señor, andar mal como un hijo pródigo, pero Jesucristo no necesita ir a la cruz de nuevo a morir por mí para que yo sea limpiado de mis pecados. No. Dice la Escritura, y Hebreos lo ha repetido muchas veces, dice, una sola vez y para siempre es suficiente el sacrificio de Cristo. Es suficiente el sacrificio de Cristo. En el mundo católico romano, cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Y está allí el cura y está diciendo en latín, no me voy a decir las palabras latinas porque no las sé honestamente, las he escuchado simplemente. Está allí diciendo nuevamente, sacrificamos, me presento otra vez o me introduzco nuevamente para sacrificar a Cristo una vez más. Hermanos, eso es una herejía. Jesucristo fue sacrificado una sola vez y no necesita hacer nuevos sacrificios. Mis hermanos, cuando la sangre de Jesucristo se ha derramado sobre nuestras vidas para limpieza de nuestros pecados, Él limpió pecados pasados, presentes y futuros. Una sola vez y para siempre. Y su sangre, mis hermanos, nos va a decir la Escritura, limpia nuestra conciencia. ¿Sabe lo que es tener una conciencia limpia, mis hermanos? ¿Cuánto lucha el ser humano por tener una conciencia limpia, no? Y hoy recordábamos en el estudio bíblico cuando aún Pablo dice, si nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Porque a veces nuestra propia conciencia nos juega una mala pasada, diciendo, no, tú ya no tienes chance, no, Dios ya se olvidó de ti, no, ni te preocupes en ir a la iglesia, porque seguramente que para ti ya no hay posibilidad. Sin embargo, Pablo dice, si nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Y Él justamente, mis hermanos, puede hacer que tengamos paz en nuestra conciencia, que tengamos paz y tranquilidad en nuestro hombre, en nuestro ser interior. Él puede traer paz a nuestras vidas. Dice también allí en el versículo 3, pero en estos sacrificios, los antiguos, los del Antiguo Testamento, dice, cada año se hace memoria de los pecados. Se vuelve a ofrecer sacrificio por lo mismo. Y al año que viene, lo mismo. Y al otro año, lo mismo. Pero no había sido perdonado, no. Había simplemente sido cubierto. Se le dio una mano de maquillaje, se le dio una mano de pintura, quedó algo provisorio allí, pero sin embargo el problema no fue solucionado. La conciencia no fue limpiada, la conciencia no fue transformada. Sigue habiendo la misma vieja naturaleza, los mismos vicios están allí presentes, no hay un cambio. Y a veces lamentablemente nos acercamos al Señor como si viviéramos en el Antiguo Testamento. Venimos a la iglesia, pedimos perdón, como leía estos días un comentarista, decía, nosotros vamos a la iglesia, dice el domingo, a pedirle perdón al Señor por los pecados del sábado, los cuales volveremos a cometer el lunes. ¿No? Y muchas veces, lamentablemente, la vida de muchos se parece en este sentido. Venimos el domingo a pedir perdón por los pecados del sábado que volveremos a cometer el lunes.
¿Qué pasó? No hemos acudido al sacrificio de Cristo, mis hermanos. No hemos venido todavía a los pies del Calvario. Estamos viviendo como en el sistema viejo, que simplemente cubrimos el pecado, tratamos de acallar nuestra conciencia, estando en un culto, estando en una reunión, nos vamos contentos a casa diciendo, ya cumplí, ya estuve, ya ofrendé. Y en los sistemas estos perversos, G12 y Evangelio de Prosperidad, todavía quieren sobornarlo a Dios. El que más da, seguramente Dios está súper contento con ese, porque puso el billete más grande allí en el altar. Hermano, nuestro Dios no es un Dios sobornable por ninguna forma y por ninguna manera, menos aún con dinero. En el sistema G12, por ejemplo, hacen practicar a la gente y recordar los pecados pasados. Entonces le dan un listado. Así estaba escuchando estos días en realidad fue anoche, estaba recordando viejas predicaciones, ¿no?, que hay por allí guardadas todavía, que no han sido subidas en internet, pero están allí en el computador. Y estaba recordando aquella vieja predicación que hicimos en la radio allí en Cielos Abiertos, donde casi nos cascotearon el rancho. Cuando casi queman la iglesia, la radio allá, cuando predicamos y desenmascarábamos al G12 y todas sus mentiras. Año 2012, está la fecha ahí en la predicación, se escucha ahí. Dice día miércoles tanto del año 2012. Esa predicación fue la que hizo que tuviéramos que levantar el programa por amenazas en realidad a la radio. La radio nos las transmitió a nosotros y bueno, nosotros por no crearle problemas a la radio, preferimos levantar el programa y no aceptar censura. ¿Amén? Así fueron las cosas. Fue simplemente porque estábamos en otro lugar y como los hermanitos transformados del G12 se enojaron porque nosotros desenmascarábamos todas sus mentiras. Y bueno, en esa grabación se escucha justamente que dentro de las prácticas, ¿no?, se les da una hojita allí a los hermanos encuentristas donde tienen que empezar a tachar todos los pecados posibles habidos y por haber en el pasado. Una lista como 200, 300 pecados allí, entonces uno va tachando. Este lo hice, este no lo hice, este lo hice, este no lo hice, este no, este sí, este no. Una especie de tatetí. Un tatetí pecaminoso. Entonces después uno tiene que pedirle perdón al Señor. Como Dios es un Dios burócrata, ¿sabe lo que es un burócrata? Usted va, hace cola allí y estuvo como 4 horas y le dice, pero usted sacó el número rojo y esta fila es del número celeste, así que haga cola en el otro lugar y la cola da vuelta a la manzana ya. Y usted dice, pero hasta hace 2 horas estoy acá. No, pero el burócrata dice, no, acá tiene que presentar el formulario 14B, inciso 4. Y usted trajo el 14B, inciso 3, no sirve. Como si Dios fuera un burócrata, ¿no?, que si uno no le dijo perdón exactamente por cada uno de los pecados habidos y por haber, imagínese cuántos pecados de la mente hay que uno ni sabe. Pero el G12 es un sistema que presenta un Dios burócrata, en donde si uno no confesó exacta y puntualmente el pecado ese, Dios no lo perdonó. No, porque por ese puntualmente no me pediste perdón, Me pediste perdón por el del día anterior, pero no por ese. Me pediste perdón por el que cometiste el jueves 4 de octubre del año 1952 en la tarde, pero no el de la noche. Una ridiculez, una insensatez. Solamente mentes que no tienen ni idea de la Biblia, y esto lo enseñan iglesias evangélicas. Por eso cuando decimos, hermanos, esta iglesia le puede no gustar a muchos, pero esta iglesia enseña la palabra de Dios. No enseñamos las ridiculeces del G12, ni las suciedades de intento de soborno de las iglesias que enseñan a pactar con Dios, o que se arregla a Dios con dinero. Podrán faltarnos otras cosas, eso es verdad, mis hermanos. Pero tratamos de ser honestos y sinceros y serios con la palabra del Señor. Y aquí en este sistema se trae a la memoria los pecados pasados. Lo mismo, por eso surgió la analogía, ¿no? Lo mismo hace la gente del G12. Traer a memoria los pecados pasados. ¿No dice la Escritura que Él borró nuestras rebeliones y las sepultó en lo profundo del mar para nunca más volver a acordarse de ellas? ¿No dice eso la Escritura? ¿Para qué vamos a ir a buscar allá y a recordar? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Si Él con un solo sacrificio nos has hecho perfectos, dice aquí. Con un solo sacrificio nos has hecho aceptos. Nos ha hecho aptos, competentes. Con un solo sacrificio, mis hermanos, nos dejó en una condición impecable, intachable. Nos presentó en Cristo Jesús delante del trono de la gracia. ¿Para qué vamos a recordar las cosas anteriores? Así es que en esos sistemas no se recuerda eso. Bueno, aquí en la ley también se
Dice, pero en los sacrificios, versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y es lo que venimos diciendo. El sistema de la ley lo único que hacía era simplemente cubrir el pecado, ponerle un parche, ponerle un vendaje, pero no está solucionado el problema. Cuando usted tiene una herida en su pierna o en su mano, en donde sea, usted puede cambiar de curita, y está bueno que cambie de curita. Usted puede lavar la herida, y está bueno que lave la herida. Usted le puede poner un talquito cicatrizante, y está bueno que haga eso. Pero miren, mis hermanos, mientras no solucione el problema de la herida, ya sea por antibióticos o por algo, el problema va a seguir allí. No se va a solucionar, va a ser simplemente un parche, algo momentáneo. Y Jesucristo vino para quitar nuestros pecados, mis hermanos. Para quitarlos de una vez para siempre con un solo sacrificio. En segundo lugar, este es un sacrificio superior y es superior dada la obediencia de Cristo. No está, mis hermanos, basado en nuestro mérito. Es que bueno, yo creí en Dios, como dicen algunos, Dios vio a través del tiempo que yo iba a creer en Él, por eso Él me eligió a mí. O sea, la salvación está basada en tu decisión previa. No, mis hermanos. La salvación está basada en la gracia de Dios, en que Él nos miró con ojos de amor y de misericordia, vio el estado deplorable en que estábamos, en que habíamos caído a causa del pecado, fue movido a misericordia y Él nos eligió para salvación. Por eso decimos que la salvación desde el principio, desde el mantenimiento y hasta el final es una obra de Dios en la cual lo único que hicimos nosotros fue decirle, sí Señor, te necesito. Sí Señor, por la fe recibo el regalo en Cristo Jesús para mi alma. Toda la salvación es una obra de Dios, mis hermanos. La obediencia de Cristo es lo que logró esto. Miren lo que dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, está hablando de Jesucristo en el momento en que se iba a encarnar allí en el seno de la Virgen María. ¿Se acuerda de ese momento? Navidad, estamos pensando en Navidad. Bueno, este es un texto navideño. Porque dice que en el momento antes de que el Hijo de Dios sea enviado y que se levante de su asiento y que deje allí de lado su gloria refulgente y que mis hermanos se prive de la alabanza y de la adoración de los ángeles y de ese estado allí, de la eternidad allí al lado del Padre en su trono de gloria, antes de dejar ese lugar, mire lo que dice él. Por lo cual, entrando en el mundo, viniendo a este mundo, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que habla aquí, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice al Padre. Fíjese este diálogo intratrinitario. El Hijo le está diciendo al Padre, Padre, sacrificio y ofrenda tú no has querido. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios mismo lo mandó, pero lo mandó como algo provisorio. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero ¿qué dice aquí el Hijo de Dios? Más me preparaste cuerpo. ¿Quieres que yo entre allí? ¿Quieres que yo entre en ese cuerpo? ¿Quieres que entre en esa mujer? ¿Quieres que entre en el seno de María? ¿Quieres que entre allí, tenga un desarrollo y me humille y me rebaje? Y que venga y habite entre los hombres. Tú eso quieres. Tú quieres que yo sea el cuerpo. Tú quieres que yo sea el cordero, es lo que está diciendo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No es el propósito definitivo de Dios, es momentáneo. Versículo 7. Entonces dije, fíjese la voluntariedad del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Él va a decir a mí, mi vida nadie me la quita, yo mismo la doy. Tengo poder para darla, tengo poder para volverla a tomar. Dice que en un momento Él afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. Le dijo a sus discípulos días antes, meses antes, el Hijo del Hombre será enjuiciado y será entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucitará. No es que Él en Getsemaní quería evitar la cruz, quería evitar la ruptura de la comunión con su Padre Celestial. Porque Él para eso había venido. Antes de encarnarse en María, antes de descender del trono de gloria, este diálogo se produce en el seno de la Trinidad. Si esto no es revelación, hermano, ¿qué es revelación entonces? ¿Qué manera tenemos nosotros de saber qué le dijo el Hijo al Padre y el Padre al Hijo antes de venir a este mundo? Antes de descender a la humanidad. El Hijo dice, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Me ofrezco.
He aquí vengo, mi sacrificio va a ser voluntario, mi sacrificio va a ser de propia motivación. Si esto, Padre, es lo que tú quieres, yo te quiero agradar. Por eso en un momento alguien dijo que cuando el Hijo se estaba bautizando en el río Jordán, el Padre se asomó al balcón del cielo y dijo: ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Él siempre hace lo que a mí me agrada. Desde la eternidad el Hijo ha agradado al Padre. Y el Hijo dice: Padre, si esta es tu voluntad, si esto es lo que tú quieres y me has preparado cuerpo, yo quiero tomar ese cuerpo, voluntariamente lo asumo. Veníamos diciendo en la predicación anterior, a las ovejas en el Antiguo Testamento, si ellas pudieran hablar, pobrecitas, le preguntaríamos: ¿tú quieres dar la vida por este cochino pecador israelita que te trae a cuestas? No. No diría diría no. Porque no era voluntario, era obligatorio. La pobre ovejita allí la traían a la rastra, pobre tal vez de las orejas, y ella tratando de frenarse allí. No quiero dar mi vida, ¿por qué voy a dar mi vida? Sin embargo, el Hijo de Dios dice: Padre, yo me ofrezco, yo voy. Esta es la voluntad del Padre. Entonces dije: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y fíjese lo que termina diciendo el versículo 7. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué maravilloso plan, mis hermanos. El objetivo desde la eternidad era entrar a este mundo. Y dice también: me preparaste cuerpo. ¿Cuerpo para qué? Para el sacrificio. El cuerpo de Jesucristo ya había sido predestinado para ser sacrificado. Por eso Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: ¿quién llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo? Ese cuerpo que el Padre le preparó era el cuerpo del sacrificio. En ese cuerpo iban a ser cargados nuestros pecados, mis hermanos. Y este ofrecimiento es voluntario, como está escrito. Entonces dije: he aquí que vengo. Y también todo esto corresponde justamente a un plan eterno, como en el rollo del libro está escrito de mí. La cruz, mis hermanos, no fue un accidente en la vida del Hijo de Dios. No fue lo que los judíos quisieron hacer, sino lo que el predeterminado consejo de Dios había destinado para Cristo Jesús nuestro Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8 dice, dice del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes que el mundo fuera creado, mis hermanos, el Hijo de Dios dijo: yo voy. Crearemos los cielos y la tierra. Crearemos al hombre. El hombre podrá pecar y de hecho pecará. Y caerá en desgracia y caerá en la condenación eterna. El Hijo dijo: yo voy, Padre. Y daré el cuerpo que tú me prepararás, lo daré en sacrificio por ellos. Si alguien puede explicar de esto, pase al frente y lo explica, por favor. Ese diálogo intratrinitario, ese diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación, para nuestra redención. Y en tercer lugar, este sacrificio es superior, porque es superior por los logros que tiene. Mire el versículo 10. En esa voluntad, está hablando del ofrecimiento del Hijo de Dios voluntario, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Veamos los logros. El primer logro es una santificación completa. Dice que en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Oye, hermanos, a mí me agarra una ira santa y me quiero inmolar a veces. Cuando escucho a creyentes que dicen: ninguno es santo, ninguno de nosotros es santo. Ay, hermanos, yo me quiero prender fuego, me voy a rociar con nafta y me prenderé fuego y seré una bola de fuego allí, onda los talibanes, ¿no? Y iré rumbo al polvorín y explotará todo. Hermanos, cuánta falta de lectura e instrucción bíblica hace en el mundo evangélico, hace falta, quiero decir, ¿no? Porque afirmamos cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Dice que en la voluntad del Hijo de Dios de ofrecerse por nosotros hemos sido santificados una vez y para siempre. ¿Por qué seguimos diciendo que no hay ninguno santo?
¿Por qué no venimos a aprender mejor? ¿Por qué no nos instruimos en la palabra de Dios cuando tenemos un lugar en donde instruirnos? ¿Por qué opinamos? Es preferible, hermanos, no opinar nada cuando uno no sabe. Es mejor conocer la palabra de Dios y en base a lo que la Biblia dice, transmitir lo que ella dice. Ni siquiera es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Hay una santificación completa. El primer logro que nos narra aquí la Escritura es la santificación completa. Mire, para hablar de santificación acudía un autor, Louis Sperry Chafer. Él dice, la Trinidad santifica, el Padre santifica, el Hijo santifica, el Espíritu Santo santifica. Él va a dar un montón de textos, yo no los voy a dar aquí porque no es un estudio bíblico, es una predicación. Pero la Trinidad completa santifica y cada uno de los miembros de la Trinidad santifica nuestra vida. Segundo, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Tercero, ¿qué medios nos santifican? Nos santifican la palabra de Dios, nos santifica la fe, nos santifica nuestra unión con Cristo, nos santifica su sangre y nos santifica su espíritu. Son todos medios de santificación para nuestras vidas, mis hermanos. Dios y también nosotros nos santificamos. Usted sabe que usted se puede santificar a usted mismo. El que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Usted y yo nos podemos santificar. No solo Dios nos santifica, nosotros también nos podemos santificar a nosotros mismos. Podemos también santificar cosas o personas, como en el Antiguo Testamento se santificaron las teteras, se santificaron las pavas, se santificaron el candelabro, los muebles, se santificó el tabernáculo, se santificó las cortinas, se santificó las trompetas, se santificó el arca, se santificaron las vestiduras de los sacerdotes, se santificó, mis hermanos, el incienso que se ofrecía. Todos los elementos pertenecientes al culto eran santificados. Se santifican cosas. Una cosa puede también santificar a otra. ¿Sabía usted? ¿Cómo una cosa santifica a la otra? Hablando del tema de las ofrendas, el Señor dijo que el templo santifica al oro. ¿Se acuerda? En las parábolas del Señor. Están en la Biblia, Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? ¿Se ubica más o menos? ¿Sí? Bien. Dice que el templo santifica al oro. Cuando él pregunta a los fariseos, necio, ¿qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? El templo santifica al oro. También dice, necio, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Se acuerda de esa palabra del Señor? Entonces una cosa puede santificar a la otra. Por eso cuando traemos nuestra ofrenda, no diga, santifícala, Señor, porque viene del mundo. El altar santifica la ofrenda. El templo santifica las ganancias, porque ahora lo estamos dedicando y consagrando al Señor. ¿Sabe qué es santificar? Es poner aparte como un lugar especial para el servicio de Dios. Este micrófono por el cual estoy hablando está santificado. No es para cantar cumbia villera. Es para alabar al Señor. Este micrófono, ¿sabía usted? No estoy bromeando, es santificado. Este púlpito es santificado, porque aquí se predica la palabra de Dios. Estas plantas que están aquí están santificadas, porque están para hermosear el templo del Señor. Este templo santifica las plantas. Una cosa santifica otra cosa. Fíjese el concepto amplísimo que tenemos de la santificación. Si uno puede santificar una cuchara, si uno puede santificar un bafle, si uno puede santificar un calefactor, ¿cómo no se puede santificar una persona? ¿Y cómo seguimos diciendo, no hay ninguno santo? Hermanos, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Por eso tenemos que venir a aprender. Está bien que todos no nacimos sabiendo, está claro. Ahora, ¿cómo yo sé esto? ¿Sabe cómo? Estudiando, leyendo. No hay otra manera, mis hermanos. Y cada uno de los creyentes de esta iglesia estamos llamados a conocer, a saber, para explicarle después a otro, a nuestros hijos, a los niños de la escuela dominical, a su vecina, a su vecino cuando se cruza ahí, a otros creyentes que no tienen ninguna instrucción o están siendo mal enseñados, para que nosotros los orientemos y los guiemos en lo que dice y enseña la palabra de Dios. La santificación es un concepto muy amplio.
Fíjese, todas las cosas que nos nombra este autor no son mías, por eso cité la fuente ahí. Luis Sperry Chafer dice esto, un autor. La santificación es inicial también, o sea, desde el momento en que vinimos a Cristo Jesús, Él nos apartó, nos puso aparte, nos sacó del mundo y del pecado y nos trajo al Evangelio, nos trajo a su reino. Fuimos apartados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es santificación. Él nos santificó, nos apartó del mundo, nos consagró, nos puso aparte para Él. Ahora, como estamos aparte para Él, Él dice, apártate también de que cuando peques, cuando pienses mal, cuando hagas algo, límpiate de todo eso. Dile al Señor, Señor, límpiame por tu palabra. Quiero cada día consagrarme más. Porque santificar es consagrar, es dedicar, es poner aparte para el servicio de Dios. Y hay una santificación definitiva cuando mi cuerpo, mis hermanos, cuando su cuerpo de creyente sea cambiado y sea transformado y sea revestido de gloria y pasemos a la presencia del Señor. Podemos seguir diciendo, no hay ninguno santo. Si hasta una cuchara se puede santificar, mis hermanos, ¿cómo no se va a santificar una persona? Es más, dice este autor, hasta Dios es santificado. Nosotros podemos santificar a Dios. ¿Cómo? Dice alguno. Nosotros santificar a Dios, claro. La Biblia dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Señor, que tu nombre para mí sea un nombre especial, sea apartado entre tantos dioses que no son dioses, entre tantas mentiras, tanta religión falsa, entre tanta idolatría. Tu nombre sea un nombre especial para mí, un nombre digno de temer. Y eso significa la frase, santificado sea tu nombre. Quiere decir que tenemos una tarea nosotros, mis hermanos, de santificar el nombre de Dios, de no tomar el nombre de Dios en vano, de adorarle, de alabarle, de vivir para la gloria de su nombre. Como decía mi hermano Javier hoy hablándole a los niños, nosotros también debemos honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. Con la buena conducta nuestra como creyentes, el nombre de Dios es santificado. Qué concepto tremendo la santificación, ¿no? Podemos seguir diciendo, no hay ninguno santo. Vamos a insistir en esas cosas e ignorar todo lo que la Biblia dice acerca del término santificación. Hemos hecho un resumen, Hemos hecho un resumen. Pero también, mis hermanos, en segundo lugar, no solo una santificación completa, porque somos santos y debemos vivir santamente, y un día, mis hermanos, seremos revestidos de gloria a una santidad perfecta y absoluta. Pero también, en segundo lugar, mis hermanos, nosotros, este sacrificio es superior por los logros, ya que Él logró una redención completa. Dice así el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mis hermanos, Él logró redención completa. El perdón de nuestros pecados es de una vez para siempre. Dios no te va a andar cobrando por lo que ya te perdonó. Dios no anda cobrando por pecados del pasado. Por eso estas enseñanzas falsas, G12 y todas esas cochinadas que andan dando vuelta del campo evangélico, mis hermanos, no tienen idea de lo que dice la Escritura, no tienen idea de lo que dice la Biblia. El perdón de pecados que Dios nos ha dado es una vez y para siempre. Dios no te anda cobrando nuevamente lo que ya te perdonó. Basta con que un hombre, una mujer venga arrepentido a los pies de la cruz, mis hermanos, para que Él nos limpie de todo pecado. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y habiendo sido limpiado, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Nos vamos a sentir perdonados, nos vamos a sentir limpios, liberados, justamente. No solamente es perdón de pecados, es liberación de la culpa. Ya no me siento culpable, me siento en paz con Dios. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos la cancelación de nuestra deuda. Dice, y tomando el acta de los decretos que estaba contra nuestra, nos era contraria, dice, la clavó en la cruz. Todo lo que usted debía y lo que yo debía, mis hermanos, fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe lo que se hacía con las deudas antiguas de una persona? Se ponía allí todo lo que se debía, todo lo que estaba allí en deuda, se ponía en un papel, en un cuero, allí en un pergamino, lo que sea, y se clavaba públicamente. Y se decía, esta persona ha cancelado su deuda. Y dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios, en la cruz del Calvario, canceló nuestra deuda. La deuda que nos era contraria, lo que debíamos, fue pagada, fue puesta allí en la cruz, fue puesta públicamente, espiritualmente allí. La deuda mía está saldada, está pagada, mis hermanos.
No hay nada más que buscar en el pasado. Está todo pagado. Tetelestai, consumado es. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. El sacrificio de Jesucristo, mis hermanos, es suficiente. ¿Cuánto nos habla la carta a los hebreos, no? Cuánta riqueza, cuánta cosa preciosa hay en esta carta. Pablo va a decir en Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Comenzó Dios una obra en usted, sí o no? ¿La comenzó? Dice la Escritura que Él la perfeccionará, la llevará hasta el final, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar tenemos la ascensión glorificada. Mire el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios. La ascensión glorificada. Él está sentado a la diestra de Dios. Está en la dulce espera. ¿Esperando qué? Versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando el Padre diga, ahora vamos a acomodar todas las cosas. Ahora vamos a partir el queso, ¿no? ¿Cómo se dice en Chile? Vamos a partir el queso ahora. Cuando el Padre diga, vamos a poner los puntos sobre las íes. Cuando Él ponga las cosas en su lugar, mis hermanos, ¿qué va a hacer el Padre? Va a agarrar a este mundo, a los reinos de este mundo, a los gobiernos de este mundo, al anticristo, a Satanás, a todo, a la muerte, todo, y lo va a poner por estrado allí, a los pies del Señor Jesucristo. Y le va a decir, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor para gloria de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Está a la espera de estas cosas. ¿Sabe qué? Esta espera es cada vez más cercana. Está en las puertas. Está en las puertas, mis hermanos. En cualquier momento, la iglesia es quitada de este mundo. 7 años de tribulación. Y el Señor Jesucristo aparecerá allí visiblemente para todo el mundo con sus santos ángeles escogidos y la iglesia glorificada viniendo a reinar sobre esta tierra. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y Él apartará a las naciones ovejas, a las naciones cabritos. Y a las naciones ovejas las dejará entrar en su reino milenial y las naciones cabritos serán muertas. ¿No dice así Mateo 25? Bendito sea el nombre del Señor. Está en la dulce espera. Sus enemigos estarán por estrado de sus pies, versículo 13. Y por último, una aceptación garantizada. Mire los logros. Una aceptación garantizada, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola. ¿Cuántos animales, bueyes, corderos, palomas se sacrificaron en el Antiguo Testamento? Millones. Corrieron millones de litros de sangre, millones de animales, de bueyes, de ovejas. Sin embargo, nada de eso bastó siquiera para limpiar un solo pecado. Simplemente para cubrirlo, para darle una manito de pintura. Vino el Hijo de Dios y con una sola ofrenda, ¿qué dice aquí? Los hizo perfectos. ¿Quiere decir esto? Aptos, capacitados, equipados, aceptos. Absolutamente, mis hermanos, competentes. En el estado ideal en el que nuestro Padre nos puede aceptar. ¿Por qué? Porque nos ha aceptado en Cristo Jesús. Y dice aquí, fíjese qué palabras. Ya terminando, las últimas palabras. Léalo conmigo el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez más aparece la palabra para siempre. Miren, el versículo 1 nos dijo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El versículo 14 es como una respuesta al versículo 1.
Millones de animales y millones de litros de sangre no hicieron perfecto a nadie. Pero el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo hace perfectos para siempre a los santificados, aquellos que hemos sido apartados del mundo y del pecado y hoy servimos al Señor. Le damos la gloria a nuestro Dios, mis hermanos.